Escuché a mi esposa en el gimnasio, riéndose y diciendo, ni siquiera su hermano pudo resistirse a mí, la lealtad familiar tiene límites. No la confronté en ese momento. En su lugar, llamé a mi abogado. Cuando ella llegó a casa esperando la cena, se encontró con los papeles del divorcio y la grabación de la confesión de su cuñado. Su encanto irresistible había fallado en resistir una cosa. Mi esposa pensaba que su encanto era irresistible. Sin embargo, se equivocaba en una cosa. No pudo resistirse a destruir nuestro matrimonio. Me dirigí al gimnasio ese martes por la tarde para recogerla. Me había enviado un mensaje antes, diciendo que había olvidado las llaves de casa y necesitaba que la llevara. No había nada inusual en eso. Llevábamos 4 años casados, y estos pequeños favores eran simplemente parte de nuestra rutina. El estacionamiento de CrossFit Central estaba casi vacío a las 7:30. La mayoría de la gente ya había terminado sus entrenamientos y se había ido a casa a cenar. Entré por la entrada principal, esperando encontrarla en la recepción o tal vez terminando en las cintas de correr, pero no estaba allí. Le pregunté al chico de la recepción si la había visto. Él señaló hacia el pasillo trasero, donde se encontraban los vestuarios. Probablemente se esté cambiando, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Me dirigí hacia el pasillo, planeando esperar fuera del vestuario de mujeres hasta que saliera. El gimnasio estaba tranquilo, excepto por el sonido distante de alguien haciendo cardio en el piso de arriba y el zumbido del aire acondicionado. Fue entonces cuando escuché su voz. Estaba hablando lo suficientemente alto como para que su voz traspasara la puerta del vestuario y llegara al pasillo. Al principio, pensé que estaba al teléfono, pero luego escuché las voces de otras mujeres respondiendo, y me di cuenta de que estaba conversando con algunas de las otras miembros del gimnasio. Estaba a punto de tocar la puerta cuando escuché algo que me heló la sangre. Ni siquiera su hermano pudo resistirse a mí, dijo, seguida de esa risa distintiva suya. Quiero decir, la lealtad familiar tiene límites, ¿verdad? Me acerqué más a la puerta, pensando que debía haber escuchado mal. Espera, ¿de verdad te atreviste? Preguntó otra mujer. Reconocí la voz. Era Jennifer, una de las entrenadoras personales que había estado trabajando en este gimnasio durante años. Oh, cariño, fui allí y volví con recuerdos, respondió mi esposa. Las otras mujeres estallaron en carcajadas. Los hombres son tan predecibles. Solo tienes que saber qué botones presionar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me pegué contra la pared junto a la puerta, esperando que nadie pasara y me viera allí parado como una especie de pervertido. Pero, ¿no es eso, como, realmente retorcido? Intervino una tercera voz. Quiero decir, es el hermano de tu esposo. Por favor, se burló mi esposa. Él se me insinuó primero. Yo simplemente no dije que no. Además, lo que mi esposo no sabe no le hará daño. Y seamos realistas, su hermano es mucho más guapo. Las mujeres estallaron en risitas de nuevo. Sentí que iba a vomitar. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Preguntó Jennifer. Unos 3 meses ya, dijo casualmente, como si estuviera hablando de una membresía de gimnasio. Empezó justo después de la barbacoa en nuestra casa en mayo. Mi esposo tuvo que trabajar hasta tarde esa noche, así que su hermano se quedó para ayudarme a limpiar. Una cosa llevó a la otra y, bueno, aquí estamos. Recordé esa noche. Me habían llamado a la oficina por una emergencia con uno de nuestros clientes más importantes. Me había sentido terrible por dejarla limpiar después de recibir a todos, pero ella había insistido en que estaba bien. Mi hermano se había ofrecido a quedarse y ayudar, lo cual pensé que era muy considerado de su parte. Aparentemente, fue considerado de formas que nunca imaginé. ¿No te preocupa que te atrapen? Preguntó la tercera mujer. ¿Por quién? Mi esposo apenas presta atención a nada que no involucre trabajo o deportes. Y su hermano no va a confesar nada exactamente. Tiene demasiado que perder. ¿Qué quieres decir? Insistió Jennifer. Él también está casado, ¿recuerdas? Y su esposa acaba de tener su segundo hijo. Si esto sale a la luz, lo pierde todo.
su familia, su trabajo, probablemente la mitad de su dinero en el divorcio. Así que mantiene la boca cerrada, y yo consigo divertirme. Tuve que agarrarme a la pared para mantenerme firme. Ella no solo me estaba engañando. Lo estaba usando como palanca contra mi hermano. Esto no era solo traición, era una manipulación calculadora. Eres malvada, dijo una de las mujeres, pero se estaba riendo cuando lo dijo. Prefiero el término estratégica, respondió mi esposa. Mira, el matrimonio es genial y todo eso, pero no significa que tengas que dejar de vivir. No estoy lastimando a nadie. Lo que no saben mantiene a todos felices. Excepto a tu cuñado, señaló Jennifer. Suena como si él estuviera bastante estresado por ello. Se le pasará. Los hombres siempre lo hacen. Además, la culpa hace que se esfuerce más, lo cual honestamente funciona muy bien para mí. Había escuchado suficiente. En realidad, había escuchado mucho más que suficiente. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho, me hubiera arrancado el corazón y luego me lo hubiera devuelto en pedazos. Caminé de regreso por el pasillo con las piernas temblorosas, pasé por delante de la recepción, y salí hacia mi coche. Me senté allí durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi esposa me estaba engañando con mi propio hermano. Lo había estado haciendo durante meses. Nos estaba manipulando a ambos, usando la culpa de él y mi confianza para cubrir sus huellas. Y estaba presumiendo de ello ante extraños en el gimnasio como si fuera algún tipo de logro. 3 meses desde mayo. Empecé a pensar en los últimos meses, buscando señales que me había perdido, el tiempo extra que había estado pasando en el gimnasio, la ropa nueva que había comprado, la forma en que había estado más cariñosa últimamente, lo cual estúpidamente atribuía que estaba de buen humor por su nueva rutina de ejercicios, la forma en que mi hermano había estado actuando extraño en las reuniones familiares, evitando el contacto visual conmigo y yéndose temprano. Todo tenía sentido ahora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. ¿Dónde estás? Estoy lista para irme. Miré el mensaje por un largo momento. Una parte de mí quería marchar de regreso allí, abrir de golpe esa puerta del vestuario y confrontarla frente a todas esas mujeres. Dejar que vieran lo que su pequeña sesión de chismes había logrado. Pero eso no fue lo que hice. En cambio, escribí de vuelta: lo siento, me llamaron de nuevo a la oficina. Situación de emergencia con un cliente. ¿Puedes tomar un Uber a casa? Ella respondió inmediatamente: ¿En serio? Bien, lo que sea. Conduje a casa en completo silencio, con la mente acelerada. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, ya había tomado una decisión. No iba a confrontarla. Aún no. Iba a ser estratégico con esto, tal como ella había sido estratégica para destruir nuestro matrimonio. Ella pensaba que yo era predecible, que apenas prestaba atención a nada que no involucrara trabajo o deportes. Ella pensaba que me tenía descifrado, que podía manipular la situación indefinidamente mientras yo permanecía ajeno. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Entré en nuestra casa y miré todo lo que habíamos construido juntos en los últimos 4 años. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes de nuestra boda y vacaciones, la cocina donde habíamos cocinado la cena juntos anoche. Todo se sentía como una mentira ahora. Pero si ella quería jugar, yo jugaría. La diferencia era que yo iba a jugar para ganar. Y a diferencia de ella, no iba a subestimar a mi oponente. Ella entró por la puerta principal 40 minutos después, actuando como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de pasar la tarde presumiendo ante extraños sobre lo fácil que había manipulado su camino hacia la cama de mi hermano. Hola, cariño, dijo, dejando caer su bolsa del gimnasio junto a la puerta y besando mi mejilla. Siento lo del trabajo. ¿Fue grave? Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, fingiendo revisar algunos archivos de clientes. Sí, la cuenta de Henderson tuvo algunos problemas con sus proyecciones trimestrales. Tomó más tiempo de lo esperado solucionarlo. Ella asintió con simpatía y se dirigió hacia el refrigerador. Me muero de hambre. ¿Ya comiste? Todavía no. Te estaba esperando.
Ah, eso es dulce. Agarró una botella de agua y se apoyó contra el mostrador, estudiándome. ¿Te ves cansado? ¿Todo bien? Casi me río. Aquí estaba ella, expresando una falsa preocupación por mi bienestar mientras trabajaba activamente para destruir mi vida a mis espaldas. La audacia era impresionante, de una manera retorcida. Solo un día largo, dije, cerrando el portátil. ¿Qué tal el gimnasio? Bien. Hice piernas hoy. Jennifer me puso en esta rutina de sentadillas matadora que me va a tener caminando raro mañana. Estiró los brazos por encima de la cabeza, completamente relajada. Algunas de las chicas estaban hablando sobre esta nueva clase de spinning que quieren probar. Podría echarle un vistazo la próxima semana. Claro. Las chicas. Las mismas que acababan de escucharla detallar su aventura con mi hermano y se rieron como si fuera lo más entretenido que habían escuchado en toda la semana. Suena divertido, logré decir. Pedimos comida china y cenamos mientras veíamos algún programa de realidad sin sentido en Netflix. Ella se acurrucó junto a mí en el sofá después, con la cabeza en mi hombro, desplazándose por Instagram y mostrándome publicaciones aleatorias de personas que apenas conocíamos. Era surrealista. Esta era la misma mujer que había estado describiendo a mi hermano como mucho más guapo que yo solo 2 horas antes. La misma mujer que me había llamado predecible y desatento. Ahora estaba acurrucada contra mí, comentando las fotos de vacaciones de alguna celebridad como si fuéramos la pareja feliz perfecta. Después de que ella se fue a la cama, me quedé despierto hasta casi las 2 de la mañana investigando abogados de divorcio e investigadores privados. Necesitaba pruebas. Necesitaba documentación. Y necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando antes de hacer cualquier movimiento. A la mañana siguiente, ella se fue a trabajar a su hora habitual, 8:15, justo después de su rutina de yoga matutina y su batido verde. Trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa inmobiliaria local, lo que le daba horarios flexibles y muchas oportunidades para escabullirse durante las pausas para el almuerzo o reuniones extendidas con clientes. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé el día haciendo llamadas telefónicas. Primero, contacté a Marcus Chin, un abogado de divorcios cuyo nombre seguía apareciendo en mi investigación en línea. Sus reseñas eran excelentes y, lo más importante, se especializaba en divorcios de alto conflicto, que involucraban infidelidad y protección de activos. Necesito discutir un asunto confidencial, le dije a su recepcionista. Involucra adulterio y necesito consejos sobre cómo protegerme legalmente. Me programó una consulta para esa tarde. Luego, llamé a Investigaciones Peterson, una firma privada que manejaba casos domésticos. La mujer que contestó el teléfono fue profesional y discreta. Tendremos que discutir los detalles en persona, dijo cuando expliqué mi situación en términos generales. Pero sí, manejamos este tipo de casos regularmente. ¿Qué tan pronto necesitan empezar con esto? Lo antes posible. Me hizo un hueco para una reunión a la mañana siguiente. La consulta con el abogado fue esclarecedora. Marcus Chin era un tipo agudo de unos 50 años que claramente había visto todas las variaciones imaginables de traición conyugal. Basado en lo que me estás contando, dijo después de que le esbocé la situación, estás en una posición relativamente fuerte, asumiendo que podamos documentar el adulterio apropiadamente. ¿Ha habido alguna discusión de divorcio entre tú y tu esposa anteriormente? Ninguna. Hasta donde ella sabe, soy completamente ajeno a lo que está sucediendo. Bien. Eso nos da el elemento sorpresa, que es valioso. Ahora, hablemos de los activos. Pasamos la siguiente hora revisando nuestra situación financiera. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había puesto todo el pago inicial con dinero de mi herencia. Teníamos cuentas corrientes y de ahorros conjuntas, pero cuentas de jubilación separadas. Sin hijos, afortunadamente. Recomendaría actuar rápidamente una vez que decidas presentar la demanda, aconsejó Chin. Cuanto más se prolongue esto, más oportunidades tiene ella de ocultar activos o crear complicaciones. ¿Tienes algún lugar seguro para guardar cualquier evidencia que reúnas? Asentí. Tenía una caja de seguridad en un banco diferente al de nuestras cuentas conjuntas. Una que ella no conocía. Una cosa más,
dije cuando nuestra reunión estaba terminando. Esto involucra a mi hermano. Está casado y tiene hijos. No quiero destruir a su familia si puedo evitarlo. La expresión de Chin no cambió. Eso es admirable, pero necesitas entender que una vez que esto salga a la luz, no tendrás mucho control sobre el daño colateral. Tu esposa tomó estas decisiones. Tu hermano tomó estas decisiones. Las consecuencias son suyas para lidiar con ellas. Tenía razón, por supuesto, pero aún así sentía un peso en el estómago. Conduje a casa y la encontré ya allí, preparando la cena en la cocina. Llevaba el vestido azul que le compré para su cumpleaños el año pasado y tenía música sonando desde su teléfono. «Hola, ¿te sientes mejor hoy?», preguntó, sin levantar la vista de lo que estaba cortando en la tabla. «Mucho mejor». «¿Qué estás haciendo?». «Esa pasta que te gusta con los tomates secos y pollo. Pensé en sorprenderte ya que tuviste un día tan difícil ayer». La observé moverse por nuestra cocina, tarareando la música, completamente a gusto. Estaba haciendo mi cena favorita mientras me traicionaba activamente con mi propio hermano. La disonancia cognitiva era asombrosa. «Eso es muy considerado», dije. «¿A qué se debe esto?». Ella miró por encima del hombro y sonrió. ¿No puede una esposa simplemente querer hacer algo agradable por su esposo? Aparentemente no, ya que había estado haciendo algo muy no agradable a su esposo durante los últimos 3 meses. Durante la cena, me contó sobre su día en el trabajo, se quejó de su jefe y preguntó sobre mis planes para el fin de semana. Conversación normal de pareja casada, excepto que nada en nuestro matrimonio era normal ya. «Ah, por cierto», dijo mientras cargaba el lavavajillas más tarde. «Tu hermano me llamó esta tarde. Quería saber si todavía planeamos ir a cenar a su casa el domingo». Mi presión arterial se disparó. ¿Te llamó directamente? Sí, no pudo contactarte en el trabajo. Le dije que estaríamos allí. Hizo una pausa. Eso está bien, ¿verdad? Sé que has estado estresado por el trabajo últimamente. Por supuesto, está bien. Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien. El hecho de que estuvieran lo suficientemente cómodos como para coordinar a mis espaldas sobre reuniones familiares mientras continuaban su aventura me hacía querer atravesar la pared con el puño. En cambio, la ayudé a terminar de limpiar la cocina y sugerí ver una película. Nos decidimos por un thriller de acción, y ella se quedó dormida contra mi hombro a mitad de la película, tal como lo había hecho docenas de veces antes. Me senté allí con ella durmiendo sobre mí, planeando el fin de nuestro matrimonio mientras ella soñaba pacíficamente, probablemente pensando que tenía todo perfectamente bajo control. La reunión con el investigador privado a la mañana siguiente confirmó lo que ya sospechaba. Reunir pruebas no sería difícil. Mi esposa y mi hermano no estaban siendo particularmente cuidadosos con su aventura. Unos días de vigilancia probablemente proporcionarían toda la documentación que necesitaba. El ángulo del gimnasio es particularmente útil, explicó el investigador. Si ella se siente lo suficientemente cómoda para discutir esto abiertamente en espacios semipúblicos, probablemente se sienta lo suficientemente cómoda para reunirse con él en lugares predecibles. Autoricé la investigación y me fui sintiendo que había puesto en marcha algo irreversible. Ese fin de semana, fuimos a cenar a casa de mi hermano como estaba planeado. Verlos a los dos interactuar, sabiendo lo que sabía, era como ver una obra de teatro mal actuada. Se esforzaban tanto por actuar normal el uno con el otro que su comportamiento era realmente sospechoso. Mi cuñada parecía cansada y estresada, lidiando con su bebé mientras su hijo de 4 años corría exigiendo atención. Mi hermano estaba nervioso y revisaba su teléfono constantemente. Y mi esposa era demasiado amistosa con todos, elogiando la comida y preguntando por los niños como si realmente le importara. «Deberías venir al gimnasio conmigo alguna vez», le dijo a mi cuñada durante el postre. «Es un gran alivio para el estrés». La ironía era tan espesa que podría haberla cortado con el cuchillo del pastel. Logré pasar la noche sin decir nada de lo que me arrepintiera, pero para cuando llegamos a casa, había tomado otra decisión. No iba a esperar a que el investigador privado reuniera pruebas. Iba a manejar esto yo mismo. A la mañana siguiente,
Esperé hasta que ella se fuera al trabajo antes de hacer la llamada telefónica más importante de mi vida. Oye, ¿puedes reunirte conmigo para almorzar hoy? Le pregunté a mi hermano. Hay algo que tenemos que discutir. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿Está todo bien? Hablaremos cuando te vea. ¿Puedes escaparte alrededor del mediodía? Sí, creo que sí. ¿Dónde quieres reunirte? Ese restaurante en la ruta 9 a las afueras de la ciudad. El que está junto a la salida de la autopista. Elegí esa ubicación deliberadamente. Estaba lo suficientemente lejos de nuestros lugares de trabajo y hogares como para no encontrarnos con nadie que conociéramos. Necesitaba que esta conversación fuera completamente privada. Él ya estaba sentado en una cabina cerca del fondo cuando llegué. Parecía nervioso, jugueteando con su taza de café y revisando su teléfono cada pocos segundos. Cuando me vio caminando hacia él, su rostro se puso pálido. Me deslicé en el asiento frente a él y fui directo al grano. Sé lo tuyo con mi esposa. La taza de café se resbaló de sus manos y se estrelló contra la mesa, derramando líquido caliente por toda la superficie. Él ni siquiera se dio cuenta. ¿De qué estás hablando? La escuché presumiendo de ello en el gimnasio. 3 meses desde la barbacoa en mayo. Le estaba contando a sus amigas cómo la lealtad familiar tiene límites y cómo tú no pudiste resistirte a su encanto. Mantuve mi voz firme y tranquila. También mencionó que estás demasiado asustado para confesar porque tienes demasiado que perder. Enterró la cara entre las manos. ¡Oh Dios! La camarera se acercó para limpiar el café derramado y tomar nuestra orden, pero le hice señas para que se alejara. Necesitábamos terminar esta conversación primero. Mírame, dije. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos y parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2 minutos. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó. No puedo. Quiero decir, esto es. Estaba luchando por formar oraciones completas. No puedes y lo harás, porque ahora mismo soy la única persona que se interpone entre tú y un desastre total. Tu esposa no lo sabe todavía. Tus hijos no lo saben. Pero si no empiezas a hablar, eso va a cambiar muy rápidamente. Tomó una respiración temblorosa y comenzó a hablar. Empezó exactamente como ella había dicho, la noche de la barbacoa cuando me llamaron al trabajo. Él se había quedado para ayudar a limpiar, y ella había estado bebiendo vino durante toda la noche. Empezó a coquetear con él mientras guardaban las sillas en el garaje. Ella dijo, has estado distante últimamente, trabajando demasiado, no prestándole atención, dijo, sin mirarme a los ojos. Dijo que se sentía sola y poco apreciada. ¿Así que decidiste consolarla? No fue así. Al principio, solo escuché, pero luego ella comenzó a ponerse física, tocando mi brazo, parándose demasiado cerca. Cuando traté de retroceder, dijo que estaba siendo tonto, que era solo un coqueteo inofensivo, pero no se quedó en inofensivo. ¿Sacudió la cabeza? Ella me besó justo ahí en tu garaje, rodeado de todas tus cosas. La empujé y le dije que esto estaba mal, que debería irme. Pero ella dijo que era demasiado tarde para fingir que no había algo entre nosotros. La manipulación era de libro de texto, crear la situación, escalar el contacto físico, y luego hacerlo sentir como si fuera igualmente responsable por cruzar la línea. ¿Qué pasó después? Me fui esa noche, pero ella comenzó a enviarme mensajes de texto al día siguiente. Cosas casuales al principio, solo agradeciéndome por ayudar con la limpieza. Pero luego los mensajes se volvieron más personales. Enviaba fotos de ella en el gimnasio o me contaba sobre problemas en tu matrimonio. ¿Qué tipo de problemas? Dijo que ustedes dos apenas hablaban ya. Que su relación estaba básicamente terminada en todo menos en el nombre. Nada de eso era cierto. Hemos estado pasando por un periodo ligeramente estresante con el trabajo, pero nuestro matrimonio era sólido. O al menos yo pensaba que lo era. ¿Cuándo te acostaste con ella por primera vez? Cerró los ojos. 2 semanas después de la barbacoa, me invitó a almorzar con ella. Dijo que necesitaba a alguien con quien hablar sobre su relación.
Pero en lugar de un restaurante, me llevó a un hotel. ¿Qué hotel? El Hampton Inn en la Interestatal. Dijo que reservó una habitación para que pudiéramos hablar en privado sin preocuparnos de ser vistos por personas que conocemos. Por supuesto que lo hizo. Había planeado todo hasta la ubicación. ¿Cuántas veces desde entonces? No lo sé. Tal vez 15, 20 veces. Ella lo tiene todo calculado, qué días, qué horas, dónde reunirse. Ella maneja toda la logística, y tú simplemente le seguiste el juego. Traté de terminarlo varias veces, pero cada vez que decía que teníamos que parar, ella lloraba y me decía lo infeliz que era contigo, como yo era la única cosa buena en su vida. Luego comenzó a hablar de cuánto tenía yo que perder si esto salía a la luz. Ahí estaba. La manipulación de la que presumía ante sus amigas del gimnasio. ¿Qué dijo exactamente? Que si alguien se enteraba, destruiría a nuestras dos familias. Que mi esposa me dejaría y se llevaría a los niños. Que perdería mi trabajo por el escándalo. Dijo que la única manera de proteger a todos era mantener silencio y ser discretos. Pero ella no estaba siendo discreta. Le estaba contando a extraños en el gimnasio sobre su aventura. Su rostro se puso completamente blanco. ¿Ella estaba qué? Presumiendo de ello. Riéndose de cómo te había seducido y de lo asustado que estabas de que te atraparan. Te llamó débil y predecible. Parecía que iba a enfermarse. Necesito que hagas algo por mí, dije. Y si lo haces, me aseguraré de que tu esposa y tus hijos nunca se enteren de esto por mí. ¿Qué quieres? Quiero que grabes una confesión. Todo lo que pasó, cómo empezó, cómo te manipuló, todo. Lo quiero documentado con tus propias palabras. ¿Por qué? Porque me voy a divorciar de ella. Y quiero asegurarme de que entienda exactamente lo que le costó su encanto irresistible. Me miró por un largo momento. ¿No vas a decírselo a mi esposa? No si cooperas. Tu matrimonio es asunto tuyo. Pero el mío ha terminado, y quiero que ella enfrente las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué pasa conmigo? Eso depende de ti. Si grabas esa confesión y te mantienes alejado de mi esposa permanentemente, esto queda entre nosotros. Si no. Me encogí de hombros. Bueno, ella ya ha demostrado que no puede mantener la boca cerrada sobre tu aventura. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que la persona equivocada escuche una de sus conversaciones en el gimnasio? Aceptó hacer la grabación. Fuimos a su oficina, donde tenía privacidad. Usando la grabadora de voz de mi teléfono, detalló todo, la seducción inicial, la manipulación continua, las amenazas, los hoteles que habían usado y las fechas específicas cuando podía recordarlas. Esto termina hoy, dije después de que terminamos. No más reuniones, no más mensajes de texto, no más contacto de ningún tipo. Si ella se comunica contigo, no respondes. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa si ella amenaza con decírselo a mi esposa? Entonces se lo dices a tu esposa tú mismo antes de que ella tenga la oportunidad. Pero basado en lo que sé sobre ella, va a estar demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas como para preocuparse por amenazarte. Asintió miserablemente. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Ahórratelo. Lo único que quiero de ti es tu palabra de que esto se acabó. Se acabó. Lo dejé sentado en su oficina y conduje directamente a la oficina de mi abogado con la grabación. Mañana, ella iba a descubrir que su esposo predecible y desatento la había superado completamente. A la mañana siguiente, recogí los papeles del divorcio de la oficina de Marcus Chin. Eran minuciosos y completos, describiendo todo, desde la división de activos hasta la manutención conyugal. Más importante aún, incluían una contabilidad detallada de nuestra situación financiera que le haría muy difícil ocultar algo durante los procedimientos. Recuerda, aconsejó Chin mientras me entregaba los documentos. Una vez que entregues esto, no hay vuelta atrás. Probablemente intentará contactarte para negociar o disculparse. No participes en esas conversaciones sin que yo esté presente. Entendido.
Y no dejes que saque nada de la casa ni acceda a ninguna cuenta conjunta hasta que hayamos tenido la oportunidad de asegurarlas adecuadamente. Ya me había encargado de las cuentas. La noche anterior, mientras ella tomaba su habitual ducha larga, transferí la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada. Dejé lo suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios públicos del mes siguiente, pero todo lo demás estaba ahora protegido. Pasé la mañana en el trabajo tratando de concentrarme en tareas normales mientras mi teléfono vibraba con mensajes de texto de ella. Las cosas habituales, quejas sobre su jefe, un meme divertido, preguntando qué quería cenar. Cada mensaje se sentía como una actuación, como si estuviera interpretando el papel de esposa amorosa mientras planeaba en secreto su próxima reunión en el hotel con mi hermano. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mi hermano. Me ha estado llamando toda la mañana, dijo sin preámbulos. Preguntando si quiero reunirme para almorzar. No he contestado ninguna de las llamadas. Bien. Cíñete al plan. Dejó un mensaje de voz diciendo que era urgente, que necesitaba verme hoy. Sonaba, no sé, desesperada, tal vez. Eso era interesante. Nunca había parecido desesperada en ninguna de nuestras interacciones. Manipuladora, calculadora, segura, pero nunca desesperada. No respondas. Probablemente estás sintiendo que algo ha cambiado y tratando de averiguar qué. ¿Qué pasa si aparece en mi oficina? Entonces le dices exactamente lo que discutimos ayer. La aventura ha terminado y no le vas a dar dinero. Después de colgar, me di cuenta de que necesitaba obtener la grabación completa de mi hermano antes de entregar los papeles. La confesión de ayer fue buena, pero quería que abordara la manipulación financiera más directamente. Lo llamé de nuevo. ¿Puedes reunirte conmigo después del trabajo hoy? Necesito que aclares algunas cosas en la grabación. ¿Más grabación? Solo algunos detalles adicionales. No tomará mucho tiempo. Nos reunimos en el mismo restaurante que el día anterior. Esta vez parecía más tranquilo pero resignado, como un hombre que había aceptado su destino. Quiero que expliques la situación del dinero con más detalle, dije, poniendo mi teléfono sobre la mesa entre nosotros. ¿Cuándo te pidió dinero por primera vez? ¿Qué dijo exactamente? ¿Y cómo reaccionó cuando no aceptaste de inmediato? Respiró hondo y comenzó a hablar. Fue hace unas 3 semanas. Estábamos en el hotel, y después, ella comenzó a hablar de lo infeliz que estaba con su trabajo. Dijo que siempre había querido iniciar su propio negocio pero que nunca tuvo el capital para empezar. ¿Qué tipo de negocio? Algún tipo de consultoría de marketing online. Dijo que tenía clientes alineados pero necesitaba dinero para el desarrollo del sitio web y los costos iniciales de marketing. $5,000 para empezar, pero estaba segura de que podría recuperarlo en 6 meses. ¿Y le creíste? Quería creerle. Lo hizo sonar legítimo, profesional. Tenía hojas de cálculo en su teléfono mostrando ingresos y gastos proyectados. Eso sonaba a ella. Siempre había sido buena con las presentaciones y haciendo que las cosas parecieran oficiales. Pero luego comenzó a ponerse insistente al respecto. Cuando dije que necesitaba tiempo para pensarlo, se molestó. Dijo que si realmente me importaba, querría ayudarla a ser independiente para que finalmente pudiera dejarte. ¿Ella quería dejarme? Eso es lo que dijo. Afirmó que solo se quedaba en el matrimonio porque no podía permitirse mantenerse a sí misma. El negocio se suponía que era su plan de escape. Esto se estaba poniendo más interesante por momentos. Continuó. La semana pasada, se puso muy agresiva al respecto. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que después de todo lo que ella había arriesgado por nuestra relación, lo menos que podía hacer era ayudarla a construir un futuro. Cuando todavía dudé, comenzó a hablar de cuántos problemas tendríamos ambos si alguien se enteraba de la aventura. ¿Te amenazó? No directamente, pero la implicación era clara. Ayudarla financieramente o arriesgarse a la exposición. Hice que repitiera todo esto en la grabación, junto con fechas específicas y detalles sobre sus reuniones en el hotel. Para cuando terminamos, tenía casi 2 horas de confesión grabada que pintaban una imagen clara de manipulación sistemática,
chantaje emocional e intento de fraude financiero. ¿Qué pasa ahora? Preguntó mientras guardaba la grabación en mi teléfono. Ahora te vas a casa con tu familia y olvidas que esto sucedió alguna vez. No la contactes. No respondas si ella te contacta. Y no discutas esto con nadie más. ¿Y si ella intenta causarme problemas? No lo hará. Va a estar demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas. Esa noche, ella llegó a casa más tarde de lo habitual, alrededor de las 7:30 en lugar de su horario normal de 6:15. Siento llegar tarde, dijo, dejando caer su bolso junto a la puerta. Tuve que quedarme y terminar una presentación para la reunión con el cliente de mañana. Excepto que su empresa no solía tener reuniones con clientes por la noche, y nunca mencionó ninguna presentación cuando me envió mensajes de texto más temprano ese día. ¿Cómo fue la presentación? Pregunté. Dijiste que tenías que terminar una presentación. ¿Cómo salió? Parpadeó un par de veces como si estuviera tratando de recordar qué mentiras acababa de decir. Oh, salió bien. Todavía necesita algo de trabajo, pero creo que al cliente le gustará. ¿Qué cliente? Es un nuevo prospecto. Cadena de restaurantes local que busca expandir su marketing digital. Estaba inventando esto sobre la marcha. Podía verla luchando mentalmente para agregar detalles que hicieran que la historia sonara creíble. Eso suena prometedor. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Todavía están trabajando en la marca, así que no quieren que discutamos detalles específicos hasta que se firme el contrato. Por supuesto que no querían. Pedimos comida tailandesa y cenamos mientras ella me contaba más mentiras elaboradas sobre su reunión ficticia con el cliente. Era una mentirosa sorprendentemente buena cuando se esforzaba, pero esta noche parecía distraída, revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. ¿Todo bien? Pregunté. Pareces un poco estresada. Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. No sabía cómo era, pero estaba bastante seguro de que su estrés no tenía nada que ver con el trabajo y todo que ver con la repentina falta de disponibilidad de mi hermano. Después de la cena, le dije que tenía algunos correos electrónicos con los que ponerme al día y fui a su oficina en casa. En realidad, estaba organizando todas las pruebas que había reunido, la grabación original del gimnasio, la confesión de mi hermano, capturas de pantalla de nuestras transacciones de cuentas conjuntas y copias de todos los documentos de divorcio. Todo iría a la caja de seguridad mañana por la mañana, con copias almacenadas en 3 ubicaciones diferentes. No corría ningún riesgo. Alrededor de las 10, ella tocó a la puerta de la oficina. ¿Vas a venir a la cama pronto? Preguntó. Pensé que tal vez podríamos ver una película o algo así. Solo estoy terminando. Estaré allí en unos minutos. Se quedó en la puerta por un momento como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió y subió las escaleras. Me quedé en la oficina otra hora, finalizando mi plan para el día siguiente. Normalmente se iba a trabajar a las 8:15 y no llegaba a casa hasta las 6. Eso me daba casi 10 horas para preparar todo exactamente como quería. Mañana iba a ser el último día de nuestro matrimonio, aunque ella no lo sabía todavía. Cuando finalmente subí, ya estaba dormida, acurrucada en su lado de la cama con su teléfono cargándose en la mesita de noche. La miré acostada allí, con un aspecto tan pacífico e inocente, e intenté recordar cuando empecé a enamorarme de ella. Parecía que había pasado toda una vida. Puse mi alarma a las 6:30, 2 horas antes de lo habitual. Tenía mucho que lograr antes de que ella se despertara, y quería estar completamente listo cuando llegara el momento de terminar esta farsa de una vez por todas. La mujer que pensaba que podía manipular a todos a su alrededor estaba a punto de aprender que algunas personas no permanecen predecibles para siempre. Mi alarma sonó a las 6:30, pero ya estaba despierto. Había estado acostado allí durante la última hora, escuchándola respirar a mi lado, ensayando mentalmente cada paso de lo que estaba a punto de hacer. Se movió cuando salí de la cama, pero no se despertó. Me duché en silencio, me vestí y bajé a hacer café como si fuera cualquier otra mañana. A las 7:45, bajó con su atuendo de trabajo habitual, pantalones negros y una blusa azul que le había elogiado docenas de veces.
Agarró su taza de viaje y me besó la mejilla en su camino hacia la puerta. Que tengas un buen día, dijo. Te amo. Yo también te amo. Las mentiras salían tan fácilmente para ambos ahora. En el momento en que su coche desapareció por la esquina, entré en acción. La primera parada fue el banco, donde moví los fondos conjuntos restantes a una cuenta separada y aseguré toda la evidencia en mi caja de seguridad. Luego conduje a la oficina de Marcus Chin para recoger una copia adicional de los papeles del divorcio. Para las 10, estaba de vuelta en casa, listo para transformar nuestra casa en el escenario para el acto final de nuestro matrimonio. Empecé empacando mis artículos personales importantes, documentos, fotos familiares, el reloj de mi abuelo, cosas que no podían ser reemplazadas. Todo fue a cajas que cargué en mi camioneta y conduje a una unidad de almacenamiento que había alquilado el día anterior. A continuación, cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas de streaming, nuestro sistema de seguridad para el hogar y nuestra red Wi-Fi. Pequeños toques, pero dejarían claro el punto. Pasé la tarde arreglando todo exactamente como quería. Los papeles del divorcio fueron a la mesa de la cocina junto con una transcripción impresa de la confesión de mi hermano. Junto a eso, coloqué un pequeño altavoz Bluetooth conectado a mi teléfono, en cola para reproducir la grabación de audio. En el mostrador, dejé una botella de vino, el mismo Pinot Grigio caro que había estado bebiendo la noche que sedujo a mi hermano. Un pequeño toque de ironía para alguien que pensaba que era tan inteligente. Finalmente, escribí una breve nota y la coloqué encima de los papeles del divorcio. Dijiste que la lealtad familiar tiene límites. Tenías razón. También el matrimonio. Todo lo que necesitas saber está en esta mesa. No te molestes en llamar. Me quedaré en otro lugar esta noche. Mi abogado te contactará mañana para programar una reunión. Tu esposo predecible. Para las 5, todo estaba listo. Conduje a un hotel al otro lado de la ciudad y me registré en una habitación donde podía esperar las inevitables llamadas telefónicas y mensajes de texto que comenzarían a llegar una vez que ella llegara a casa. A las 6:23, mi teléfono explotó. Primero llegaron los mensajes de texto. ¿Qué es esto? Seguido inmediatamente por, llámame ahora mismo. Y luego, esto no es gracioso. Luego comenzaron las llamadas. Dejé que todas y cada una fueran al correo de voz. A las 6:37, intentó llamar a mi hermano. Lo supe porque me envió un mensaje de texto, ella está llamando, no contesto. A las 7:15, recibí un mensaje de voz que era solo ella llorando y diciendo, por favor, llámame, una y otra vez. A las 7:42, otro mensaje de voz, no entiendes lo que pasó. No es lo que piensas. Solo déjame explicarte. Para las 8, había dejado 12 mensajes de voz y enviado 37 mensajes de texto que iban desde disculpas hasta ira y súplicas desesperadas para que volviera a casa y pudiéramos solucionar esto. A las 8:30, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Contesté. Bastardo. Su voz estaba ronca de llorar, pero la ira se transmitía claramente. ¿Lo grabaste? ¿Lo manipulaste para que me traicionara? ¿Yo lo manipulé? Eso es gracioso. Todo esto son mentiras. Él está mintiendo porque tiene miedo de perder a su familia. Tiene miedo porque lo amenazaste varias veces. Está todo en la grabación. No puedes usar eso en la corte. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar una conversación. Y dado que estuve presente en su confesión, es completamente legal. Hubo silencio en el otro extremo durante varios segundos. Vuelve a casa, dijo. Finalmente, podemos arreglar esto. Cometí un error, pero podemos ir a terapia. Podemos superar esto. No, no podemos. ¿Por qué estás siendo tan cruel? Sé que estás herido, pero ¿destruir nuestro matrimonio por un error? Un error. Has estado planeando esto durante meses. Las habitaciones de hotel, la manipulación financiera, las mentiras, presumiendo de ello ante extraños. Eso no es un error. Eso es un patrón. Nunca quise que nada de esto sucediera,
pero sucedió. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Empezó a llorar de nuevo, pero yo había escuchado suficiente. Colgué y apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, Marcus Chin llamó a la habitación del hotel para informarme que ella había contactado a su oficina, tratando de convencerlo de que yo estaba siendo irrazonable y que deberíamos intentar la mediación antes de solicitar el divorcio. Le dije que esa no era mi decisión, dijo. ¿Cómo quieres proceder? Presenta los papeles. Quiero que esto se haga lo más rápido posible. Entendido. Ella también va a necesitar encontrar su propio abogado. Le advertí sobre ese conflicto de intereses. Salí del hotel y conduje de regreso a la casa para recoger más de mis pertenencias. Su coche estaba en el camino de entrada, lo que me sorprendió. Debería haber estado en el trabajo. La encontré sentada en la mesa de la cocina, todavía en pijama, mirando los papeles del divorcio. Parecía que no había dormido. «Volviste», dijo sin levantar la vista. «Solo recojo algo de ropa. Me quitaré de tu camino en unos minutos». ¿Esto es realmente todo? ¿Realmente vas a tirar a la basura 4 años de matrimonio? Dejé de empacar y la miré. No estoy tirando nada a la basura. Tú ya lo hiciste. Finalmente me miró, y pude ver que había estado llorando toda la noche. Sé que te lastimé. Sé que me equivoqué, pero la gente comete errores. La gente encuentra su camino de regreso de los errores. Algunos errores, tal vez, pero no este. Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Tu hermano me llamó esta mañana, dijo cuando llegué al pasillo. Me dijo que lo amenazaste con exponerlo si no cooperaba con tu pequeña sesión de grabación. Me di la vuelta. ¿Eso es lo que dijo? Dijo que lo chantajeaste para que mintiera sobre lo que pasó entre nosotros. ¿Y le crees? Se puso de pie, recuperando algo de su antigua confianza. Sé lo que realmente pasó, y sé que manipulaste esa grabación para hacerme quedar mal. Casi me río. Incluso ahora, atrapada con las manos en la masa con pruebas irrefutables, estaba tratando de girar la narrativa para hacerse la víctima. Buena suerte vendiendo esa historia a tu abogado, dije. La vas a necesitar. Salí de la casa y no miré atrás. La mujer que pensaba que podía jugar con todos estaba a punto de descubrir que el juego había terminado y ella había perdido. 3 semanas después, estaba sentado en la sala de conferencias de Marcus Chin frente a mi esposa y su abogada, una mujer bien vestida que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. La evidencia estaba esparcida sobre la mesa entre nosotros, las grabaciones, los extractos bancarios, los recibos del hotel que el investigador privado había obtenido y las declaraciones de testigos de 2 de las mujeres del gimnasio que habían corroborado sus alardes sobre la aventura. Su abogada había intentado todos los ángulos que se le ocurrieron. Las grabaciones se obtuvieron bajo coacción. Los recibos del hotel no probaban nada. Los testigos del gimnasio no eran confiables. Nada de eso funcionó. Mi cliente está dispuesta a aceptar un divorcio sin culpa con división de activos estándar, dijo finalmente su abogada. Su cliente no está en posición de dictar términos, respondió Marcus. El acuerdo prenupcial que firmó establece claramente que el adulterio anula cualquier reclamo de manutención conyugal o activos compartidos más allá de lo que ella trajo al matrimonio. Observé su rostro mientras asimilaba la realidad. Se había olvidado del acuerdo prenupcial que firmamos antes de nuestra boda. En aquel entonces, se había reído de ello como papeleo innecesario que nunca importaría. Esto es ridículo, dijo, hablándome directamente por primera vez desde que nos sentamos. ¿Realmente vas a destruir mi vida por esto? No estoy destruyendo nada. Tú tomaste tus decisiones. Cometí un error. Un error. Múltiples errores durante varios meses, con fraude financiero añadido para colmo. Su abogada le puso una mano en el brazo, tratando de mantenerla callada, pero ella estaba más allá de escuchar consejos legales. ¿Quieres saber la verdad? Dijo, alzando la voz. Sí, me acosté con tu hermano. Sí, lo disfruté. Y sí, era mejor que tú en todas las formas que importan. La habitación se quedó en silencio. Incluso su abogada parecía sorprendida.
Pero nunca dejé de amarte, continuó. Nunca tuve la intención de dejarte. Fue solo emoción, algo diferente. Siempre estabas trabajando, siempre distraído. Me sentía invisible. Así que decidiste hacerte visible manipulando a mi hermano para tener una aventura y luego tratando de extorsionarlo. No fue extorsión. Fue un préstamo comercial de tu compañero de aventura. Usando la amenaza de exposición como palanca. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por primera vez en todo este proceso, no tenía una respuesta lista. Esto es lo que va a pasar, dijo Marcus, deslizando un documento sobre la mesa. Mi cliente se queda con la casa ya que proporcionó todo el pago inicial con fondos heredados. Las cuentas conjuntas se dividen proporcionalmente en función de las contribuciones, lo que le favorece enormemente. Ella se queda con su coche, sus pertenencias personales y su plan de retiro 401k. Sin manutención conyugal, sin responsabilidad de deuda compartida. Su abogada revisó los términos y le susurró algo al oído. Ella sacudió la cabeza violentamente. No voy a firmar eso. Entonces vamos a juicio, dijo Marcus con calma, donde toda esta evidencia se convierte en registro público, incluidas las grabaciones de su aventura y el intento de manipulación financiera de su cuñado. Ella lo miró a él, luego a mí. ¿Realmente harías eso? ¿Humillarme públicamente solo para vengarte? Esto no es venganza. Son consecuencias. ¿Qué hay de tu hermano? Si esto se hace público, su matrimonio se acaba. Ya había pensado en eso. Mi hermano tomó su decisión cuando decidió grabar esa confesión. Está preparado para enfrentar lo que pase. No era del todo cierto. Estaba aterrorizado de que su esposa se enterara, pero había acordado que sincerarse era mejor que vivir bajo la amenaza constante de exposición. Ella se sentó allí durante varios minutos largos, mirando el acuerdo de conciliación. Finalmente, tomó el bolígrafo y lo firmó. Espero que estés feliz, dijo mientras se levantaba para irse. Estoy satisfecho. ¿Hay alguna diferencia? Lo descubrirás eventualmente. 6 meses después, el divorcio fue definitivo. Ella se había mudado de nuevo con sus padres y había tomado un trabajo en una firma de marketing diferente al otro lado de la ciudad. El gimnasio donde había presumido de su aventura se había vuelto incómodo para ella después de que se corrió la voz sobre lo que había sucedido. Mi hermano había confesado todo a su esposa 2 días después de nuestra última comparecencia ante el tribunal. Su matrimonio sobrevivió, apenas, pero solo después de una extensa terapia y su acuerdo de total transparencia sobre sus actividades y comunicaciones. Vendí la casa y compré un lugar más pequeño cerca del centro. Comencé a ir a un gimnasio diferente, encontré nuevos restaurantes, construí una nueva rutina que no incluía ningún recordatorio de nuestro matrimonio. Aproximadamente 1 año después de que todo finalizó, me encontré con ella en un Starbucks cerca de mi oficina. Estaba con un hombre que no reconocí, más joven que nosotros dos, usando un reloj caro y conduciendo un BMW que estaba estacionado afuera. Ella me vio antes de que pudiera irme y se acercó a mi mesa. «¿Te ves bien?», dijo. «Feliz, lo soy». «Escuché que estás viendo a alguien». «Así es». Miró hacia atrás a su acompañante, que estaba revisando su teléfono y luciendo impaciente. «¿Alguna vez piensas en nosotros? ¿En lo que teníamos a veces? ¿Algún arrepentimiento?» Consideré la pregunta seriamente. «Solo uno». «¿Cuál es?» «Lamento no haber grabado esa conversación en el gimnasio yo mismo. Habría ahorrado mucho tiempo a todos». Me miró por un momento, luego se rió. No la risa amarga que esperaba, sino algo que sonaba casi genuino. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo. «Realmente te volviste impredecible. Siempre fui impredecible. Tú simplemente no estabas prestando atención. Tal vez». Comenzó a alejarse, luego se volvió. «Por lo que vale, lo siento. No por haber sido atrapada, sino por todo». «Lo sé». Se reunió con su acompañante y se fueron juntos. Los vi alejarse y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento.
solo la tranquila satisfacción de un hombre que había manejado una mala situación exactamente de la manera en que debía manejarse. Su encanto irresistible, de hecho, había resistido una cosa, mantener su matrimonio. Pero más importante aún, había fallado en resistir algo más, un esposo que se negó a ser predecible cuando más importaba. Algunas personas aprenden demasiado tarde que la lealtad no es una debilidad para ser explotada. Es una fortaleza que, cuando se rompe, revela exactamente de qué está hecho alguien realmente. Ella había descubierto de qué estaba hecho yo, y yo había descubierto de qué estaba hecha ella. La diferencia era que yo podía vivir con lo que descubrí sobre mí mismo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.